Jeremías era un joven común y corriente cuando Dios lo llamó a una misión extraordinaria. Nació en una familia de sacerdotes en Anatot, una pequeña ciudad cerca de Jerusalén. Desde temprana edad sintió el peso espiritual en su vida, pero no tenía idea de cuán grande era la responsabilidad que Dios pondría sobre sus hombros. Cuando Dios lo llamó, Jeremías tuvo miedo. Él dijo: «Ah, Señor Dios, mira, no sé hablar, pues soy un niño». Jeremías 1:6. Jeremías se consideraba incapaz, demasiado joven y demasiado inexperto para ser profeta. Pero Dios le respondió: «Con firmeza, no digas, soy un niño, porque a todo lugar a donde te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, porque contigo estoy para librarte». Jeremías 1:7-8. Dios tocó la boca de Jeremías, simbolizando que él mismo pondría las palabras correctas en sus labios. Jeremías no necesitaba confiar en su propia fuerza o sabiduría. Dios estaría con él en cada palabra y en cada paso. El llamado de Jeremías no fue una tarea fácil. Dios le advirtió que enfrentaría rechazo, oposición y dolor, pero que su misión era esencial: hablar la verdad al pueblo de Israel. Jeremías sería como una fortaleza contra los reyes, los sacerdotes y el mismo pueblo, que insistían en seguir caminos de pecado e idolatría. Así, Jeremías dio su primer paso en el largo y difícil camino como profeta, un camino marcado por la fidelidad, el dolor y un coraje que solo podía venir de Dios. Después de aceptar el llamado de Dios, Jeremías comenzó a predicar en Jerusalén, advirtiendo al pueblo sobre los pecados que estaban cometiendo y las consecuencias que vendrían si no se arrepentían. Denunció la idolatría, la corrupción entre los líderes y la hipocresía del pueblo, que adoraba a dioses falsos mientras pretendían seguir los mandamientos del Señor. Jeremías dijo con valentía: «Así dice el Señor: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor dio a vuestros padres para siempre». Jeremías 7:3. Pero el pueblo no quiso escuchar. Los sacerdotes, los líderes y hasta el mismo rey estaban enojados con Jeremías. Lo acusaron de sembrar miedo y desunión. Los falsos profetas decían lo contrario, que todo estaría bien, que Dios protegería a Jerusalén y que ninguna calamidad vendría sobre ellos. Jeremías, sin embargo, sabía que estas promesas eran mentiras. Dios le había mostrado que la destrucción era inevitable, porque los corazones del pueblo estaban endurecidos y habían abandonado los caminos del Señor. Jeremías empezó a ser visto como un traidor. Fue insultado, humillado y hasta amenazado de muerte por sus palabras. A pesar del rechazo, Jeremías se mantuvo firme, predicando incansablemente. Caminaba por las calles de Jerusalén con el corazón pesado, viendo el pecado del pueblo y sabiendo que el juicio de Dios estaba cerca. Incluso cuando fue arrestado y azotado, Jeremías no permaneció en silencio. Gritó al pueblo con lágrimas en los ojos, no por odio, sino por amor. Jeremías quería que se arrepintieran y se volvieran a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero el pueblo continuó ignorando sus palabras, confiando en las mentiras de los falsos profetas y en las alianzas políticas que habían hecho con otras naciones. Jeremías sintió el peso del rechazo, pero su fidelidad a Dios lo sostuvo. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, incluso si eso significaba caminar solo. En un momento de profunda reflexión, Dios llevó a Jeremías a la casa de un alfarero. Allí el profeta observó al alfarero trabajando el barro, moldeándolo en sus manos. Durante el proceso, el jarrón que se estaba moldeando se rompió. Sin dudarlo, el alfarero tomó la misma arcilla y comenzó a trabajar de nuevo,
creando algo nuevo y mejor. Dios usó esta escena para enseñarle a Jeremías una profunda lección. Le reveló que así como el alfarero moldea el barro, Dios estaba moldeando al pueblo de Israel. El país parecía roto, perdido en el pecado y la rebelión, pero Dios tenía el poder de restaurarlo y transformarlo, incluso después de la destrucción que se acercaba. Esta metáfora del alfarero quedó grabada en la mente de Jeremías. Comenzó a comprender que, aunque era difícil, Dios estaba en control de toda la situación. Israel estaba siendo transformado en algo nuevo, y aunque los tiempos eran oscuros, Dios no los abandonaría. Pero esta misión no sería fácil. Jeremías sabía que sus palabras no serían bien recibidas, pues no traía mensajes de consuelo como otros profetas, sino palabras de juicio y advertencia. Anunció la destrucción de Jerusalén si el pueblo no se arrepentía. Mientras los falsos profetas continuaban predicando promesas de paz y prosperidad, Jeremías hablaba de destrucción inminente. Lo vieron como un hombre que traía una tormenta en medio de un día soleado, y esto hizo que lo rechazaran aún más. Pero el profeta no se dejó intimidar. Él sabía que lo que estaba anunciando era la verdad y que por doloroso que fuera, era la única manera de advertir al pueblo sobre el juicio de Dios que se avecinaba. En medio de este contexto de rechazo y sufrimiento, la imagen del alfarero y el barro trajo renovada esperanza a Jeremías. Él creía que, como la arcilla en las manos del alfarero, el pueblo de Israel podría ser moldeado nuevamente si se arrepentía y se volvía a Dios. La misión de Jeremías no fue fácil, y los desafíos que enfrentó fueron profundos y dolorosos. Lo más duro de su viaje no fue solo la resistencia de la gente, sino la soledad que cargó durante toda su misión. Se encontró rechazado, incomprendido, perseguido e incluso encarcelado. La mayor angustia de Jeremías no fue solo la oposición a sus palabras, sino el hecho de que sabía que estaba diciendo la verdad, mientras que todos a su alrededor preferían creer las mentiras de los falsos profetas. El punto más bajo de su vida llegó cuando fue arrojado a una cisterna llena de lodo. Estaba atrapado, hundido hasta la cintura en el barro, completamente solo en ese lugar oscuro y sucio. Era como si aquella cisterna fuera una metáfora viviente de la situación de Jeremías. Así como el barro era moldeado por el alfarero, él también estaba siendo moldeado, pero no de una manera fácil. Se hundía en un mar de rechazo y dolor, sin saber si alguna vez sería rescatado. Su soledad era aplastante y la incertidumbre sobre el futuro aún más angustiosa. Sin embargo, incluso en ese contexto oscuro, Jeremías no perdió la esperanza. Él todavía creía que Dios estaba con él. Él todavía creía que Dios no lo había abandonado, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Las dificultades y el dolor no pudieron silenciar su fe. Él sabía que a pesar de todas las adversidades, Dios tenía un propósito para su vida y que no podía darse por vencido, incluso si eso significaba pasar por más sufrimiento. Después de ser rescatado de la cisterna, Jeremías todavía llevaba consigo el dolor del rechazo que lo seguía como una sombra. Él no era solo un profeta incomprendido, era un hombre profundamente solitario. Su dolor no provenía solo de la persecución física y el encarcelamiento, sino de algo más doloroso, la sensación de que nadie, absolutamente nadie, entendía el peso que cargaba. Vio el futuro de su pueblo desmoronarse ante sus ojos y se sintió impotente, ya que nadie creía en sus palabras. Jeremías se encontró constantemente luchando solo, como si estuviera gritando en un desierto sin nadie que lo escuchara. En medio de la desolación, lloró, y no fue por sí mismo, sino por la situación de su pueblo.
Sabía que se enfrentaba a un futuro sombrío para Jerusalén, pero su mayor tristeza provenía de ver que el pueblo no se arrepentía, aun cuando sabían que el desastre estaba a punto de suceder. Quería que la gente viera lo que él veía, pero era como si hablara en vano. La soledad que llevaba Jeremías era una carga casi insoportable. Caminó por las calles de la ciudad y vio sonrisas falsas, promesas vacías y una Jerusalén que se dirigía hacia el abismo. Sabía que sus palabras pronto se demostrarían ciertas, pero lo que más le dolía era saber que muchos todavía preferirían vivir en la negación, en lugar de arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente llegó el momento que tanto había temido y Jerusalén fue tomada, vio la destrucción de todo lo que amaba. Las profecías que proclamaba año tras año se cumplieron, pero nadie le escuchó. El sufrimiento de Jeremías era tan profundo que se veía a sí mismo como un hombre que no solo no había advertido al pueblo, sino que también estaba viviendo la tragedia de ver sus peores pesadillas hacerse realidad ante sus ojos. La caída de Jerusalén significó no solo la destrucción de la ciudad, sino también la amarga confirmación de que el pueblo había elegido ignorar la verdad. Jeremías no quería ser el mensajero de esta calamidad, pero al mismo tiempo sabía que sus palabras estaban de acuerdo con lo que Dios había revelado. Esto lo condujo a un profundo conflicto interno y se encontró una vez más aislado y rechazado. A medida que se acercaba la caída de Jerusalén, Jeremías sabía que sus palabras, que habían sido rechazadas por tantos, estaban a punto de cumplirse. La ciudad estaba en ruinas y el pueblo, que una vez se enorgullecía de su grandeza, ahora enfrentaba la amarga realidad de las consecuencias de su desobediencia. Para Jeremías, ese momento no fue solo una tragedia histórica, sino una dolorosa confirmación de lo que había tratado de evitar. La gente no hizo caso a las advertencias y ahora la destrucción era inminente. Jeremías continuó predicando, pero sus mensajes ya no eran de esperanza, como siempre había querido, sino de advertencia y de llamado al arrepentimiento. Todavía pedía que el pueblo se rindiera a los babilonios, creyendo que esa sería la única manera de evitar una destrucción aún mayor. Sin embargo, sus palabras fueron vistas como una traición y comenzó a ser tratado como un enemigo. El pueblo no quería oír que la única manera de evitar el desastre era aceptar la opresión babilónica y confiar en la soberanía de Dios. El contraste entre Jeremías y los falsos profetas era marcado. Mientras él predicaba la dura realidad, muchos otros profetas decían al pueblo lo que querían oír. Jerusalén nunca caerá. Dios nunca permitirá que nuestros enemigos nos conquisten. Estos profetas recibieron aplausos y respeto, mientras que Jeremías fue ridiculizado. Se encontró en constante confrontación con estos hombres, tratando de advertir a la gente que estaban siendo engañados. Pero nadie quería oír hablar de destrucción, mientras que la ilusión de paz traía consuelo a las almas atribuladas. La verdad que Jeremías proclamó pareció ser ignorada por todos, y sus palabras cayeron como semillas en suelo rocoso, sin encontrar espacio para germinar. Se sentía como si nadara contra la corriente, incapaz de superar la resistencia de la gente. Él sabía que se avecinaba un desastre, pero el sufrimiento estaba en saber que muchos continuarían prefiriendo la mentira que ofrecían los falsos profetas. Estaba cansado, pero no podía parar. Su misión no era negociable. Cuando finalmente ocurrió la destrucción de Jerusalén, Jeremías vio cómo sus peores temores se hacían realidad. Las murallas de la ciudad, que antaño eran imponentes y grandiosas, ahora estaban en ruinas. Las calles, antes llenas de vida y movimiento, estaban desiertas y silenciosas. El templo, el corazón espiritual de Jerusalén, fue destruido. Lo que quedó fue una escena de desolación
y dolor. Jeremías, que había advertido de esta calamidad durante tantos años, vio su propia ciudad, la ciudad que amaba, consumida por la destrucción. Pero el dolor de Jeremías no se limitó a la destrucción física de la ciudad. También sintió el peso del rechazo y la incomprensión del pueblo hacia su misión. Incluso cuando sus palabras se hicieron realidad, todavía hubo quienes prefirieron vivir en la negación. La caída de Jerusalén, que se suponía debía servir de advertencia, no trajo el arrepentimiento que Jeremías tanto anhelaba ver. El sufrimiento de Jeremías fue profundo, porque sabía que aunque había hecho todo lo que estaba a su alcance, el pueblo había optado por la desobediencia. Fue en este escenario desolador que Jeremías comenzó a reflexionar aún más profundamente sobre su misión y su papel en el plan de Dios. Aunque había cumplido su parte, aún cargaba con un profundo dolor, no solo por la destrucción de la ciudad, sino por el destino de su pueblo, que aún se negaba a comprender la gravedad de su situación. El sufrimiento de Jerusalén fue también el sufrimiento de Jeremías. Estaban juntos en el dolor, la pena y la pérdida, pero al mismo tiempo sabía que no podía evitar decir la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Después de la devastación de Jerusalén, Jeremías se encontró frente a una ciudad destruida, con sus calles desiertas y el templo en ruinas. Las profecías que había predicado se habían cumplido, y el peso de la tragedia era inmenso. El dolor de ver su amada Jerusalén reducida a polvo fue descrito por él en el libro de las Lamentaciones, un retrato poético y doloroso de lo sucedido. Cada verso era un grito de dolor y describía a Jerusalén como una viuda solitaria, privada de su antigua gloria. A pesar de todo, Jeremías no dejó que el dolor lo consumiera por completo. En medio de la devastación, Dios le reveló un mensaje de esperanza. Llegaba un nuevo pacto. La promesa de renovación comenzó a vislumbrarse, y Jeremías vio que, aunque el pueblo de Israel estaba siendo castigado por su desobediencia, la destrucción no era el final. Dios prometió que en el futuro ya no serían necesarias las tablas de piedra, como en el antiguo pacto de Moisés, sino que la ley sería escrita en los corazones de las personas. Este nuevo pacto representó una transformación profunda, donde el pueblo de Israel ya no dependería de reglas externas, sino que tendría la voluntad de Dios impresa en su alma. Jeremías compartió esta visión de renovación, aunque sabía que muchos no la creerían ni la aceptarían. Para él, este pacto renovado sería una fuente de esperanza, porque Dios estaba moldeando a su pueblo como un alfarero moldea el barro, creando algo nuevo e indestructible. Incluso frente a la tragedia, la promesa de Dios trajo un rayo de luz y renovación a Jeremías. Él sabía que la destrucción de Jerusalén no era el final de la historia, sino más bien parte del proceso de purificación y transformación que el pueblo de Israel necesitaba atravesar. Este nuevo pacto fue la clave para la restauración y la reconciliación, un camino hacia la redención, y Jeremías se convirtió en el portador de este mensaje de esperanza. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías vio su ciudad destruida por los babilonios, con los muros derribados y el templo arrasado. La ciudad otrora gloriosa ahora estaba en ruinas y su gente estaba cautiva. Él, que tantas veces había advertido de esta calamidad, no se alegró de ver que sus palabras se cumplían, pero sabía que la destrucción era la consecuencia de la desobediencia de Israel. Jeremías, que siempre había pedido arrepentimiento y cambio, continuó predicando un mensaje difícil. Le decía al pueblo que la única manera de evitar más tragedias era someterse al gobierno babilónico. Esta sumisión, aunque difícil, era parte del plan de Dios para traer restauración. Pero en lugar de escuchar, muchos vieron las palabras de Jeremías como un acto de traición.
creyendo que estaba del lado de sus enemigos. La resistencia al consejo de Jeremías solo aumentó. El pueblo de Israel no quería aceptar la idea de someterse al exilio. Soñaba con la libertad, con una revuelta contra los babilonios. Pero Jeremías sabía que resistirse traería aún más destrucción. Trató de convencer al pueblo de que esta sumisión no significaba debilidad, sino confianza en el plan de Dios para la restauración futura. El asedio babilónico a la ciudad se intensificó y la tensión dentro de Jerusalén aumentó. Jeremías, con su voz cansada pero llena de convicción, continuó predicando, siendo cada vez más rechazado y despreciado. La lucha interna del pueblo de Israel estaba en su apogeo, y Jeremías, viendo la destrucción inminente, sabía que su misión estaba lejos de ser fácil. Sentía que nadaba contra una corriente invencible, pero no podía darse por vencido, porque la verdad divina que llevaba necesitaba ser escuchada. Jeremías vio la ciudad tomada y la tragedia que temía hacerse realidad. Pero incluso en medio del dolor y la destrucción, no dejó de cumplir su misión. Y cuando fue liberado por los babilonios, se dio cuenta de que el respeto que recibía de ellos se debía a que, a diferencia de muchos, no incitaba a la resistencia, sino que buscaba la paz a través de la aceptación del plan divino. Sin embargo, la libertad que experimentó en el desierto no parecía una bendición, sino más bien una tragedia personal. El pueblo de Israel estaba ahora en el exilio, y Jeremías sabía que la batalla de su pueblo estaba lejos de terminar. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías enfrentó otro desafío: la resistencia de los restos del pueblo de Israel que aún estaban en la tierra. Muchos, temiendo el dominio babilónico, decidieron huir a Egipto con la esperanza de escapar de las manos de los conquistadores. Aún así, Jeremías no desistió de su misión. Él, con el mensaje divino en su corazón, gritó al pueblo que no siguiera ese camino. Sabía que Egipto no traería la paz. La destrucción los alcanzaría también allí. Pero, como tantas otras veces, el pueblo se negó a escuchar y prefirió seguir sus propios planes. Obligado a acompañarlos, Jeremías, el profeta que tanto había sufrido por su tierra y su pueblo, se encontró exiliado en Egipto, un lugar en el que nunca quiso estar. Incluso en ese contexto, Jeremías no permaneció en silencio. Continuó predicando fervientemente, advirtiendo de las consecuencias de su desobediencia e insistiendo en que el pueblo debía aceptar el plan de Dios. Pero una vez más fue rechazado y su advertencia fue ignorada. Sus últimos días estuvieron marcados por esta resistencia constante. Jeremías, lejos de su casa, en un país extranjero, con el corazón destrozado por la terquedad del pueblo, mantuvo intacta su misión. Él sabía que no buscaba gloria ni reconocimiento, sino que solo quería que Israel se arrepintiera y se volviera a Dios. La vida de Jeremías, marcada por tanto dolor y rechazo, deja lecciones poderosas. Fue un hombre que aceptó el llamado de Dios, aunque sabía que el viaje sería arduo. Jeremías nos enseña sobre la resiliencia, la fidelidad al llamado y el peso de la verdad. Se enfrentó a la incomprensión y al desprecio, pero nunca renunció a su misión. Fue un ejemplo de coraje, no en el campo de batalla, sino en la lucha diaria contra la adversidad y el rechazo. Su vida nos enseña que la verdadera victoria no está en el reconocimiento ni en el éxito a los ojos del mundo, sino en ser fieles a lo que sabemos que es verdadero, aunque eso implique caminar solos. Además, Jeremías también nos advierte sobre el peligro de ignorar las advertencias divinas y resistirse al cambio. El pueblo de Israel eligió la ilusión de seguridad e ignoró las advertencias. ¿Cuántas veces en nuestra vida elegimos mentiras cómodas en lugar de verdades dolorosas? La historia de Jeremías nos enseña que la fe y la obediencia son los cimientos que nos sostienen
incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La fidelidad a Dios será reconocida incluso si el mundo que nos rodea esté en ruinas. Y así termina la vida de Jeremías, lejos de su tierra, pero con su misión cumplida. Nos deja una lección de fe, coraje y obediencia. Si te gustó esta historia de fe, resiliencia y superación, no olvides suscribirte al canal para seguir siguiendo más historias poderosas de la Biblia. Dale me gusta, comparte con tus seres queridos y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, continuemos explorando lecciones que cambian la vida de la palabra de Dios.